Las palabras de este libro son estupendas. Son algo que no podemos leer ni oír dentro de la religión. Alabado sea Sentimos Dios. que estas palabras son la auténtica verdad y las declaraciones del Espíritu Santo. Alabado No sea obstante, Dios. hay algo que aún no tenemos claro. ¿Qué no tienen claro? La Biblia profetiza que el Señor Jesús regresará sobre una nube. Pero el relámpago oriental dice que Dios encarnado apareció y realiza su obra. Bueno, la verdad es que no entendemos esto. Comparte tu enseñanza con nosotros. Sí. Oye, hermana Don, el mundo religioso piensa que el Señor regresará sobre una nube, lo cual concuerda con la profecía bíblica. Pero el Señor Jesús dijo cosas distintas al profetizar su regreso. Conocemos solo una de esas cosas, pero no concuerda con la voluntad del Señor Jesús. Al igual que ustedes, yo creía que el Señor Jesús descendería sobre una nube cuando regresara. Pero lo pude entender escuchando un sermón de la Iglesia de Dios Todopoderoso. No solo existe la profecía de su regreso en una nube. En otras, el Señor se hace carne y baja en secreto a la tierra, tal como dijo el Señor Jesús. Pero comprended esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Pero a medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí está el novio! ¡Salid a recibirlo! He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Lo de venir el ladrón significa que el Señor vendrá silenciosamente a robar tesoros y que no todos sabrán ni lo verán. Solamente las vírgenes prudentes que escuchen la voz de Dios y abran la puerta podrán recibir al Señor, ser elevadas ante el trono de Dios y asistir al banquete del Cordero. También, el Señor Jesús nos dio esta profecía de su regreso. Porque como el relámpago, al fulgurar resplandece, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. La mención al Hijo del Hombre se refiere a Dios encarnado. Al igual que el Señor Jesús, Él es Dios encarnado. Por fuera simplemente parecía una persona normal. Por lo que algunas personas no se dieron cuenta de que el Señor Jesús era Cristo hasta que habló y obró. Sí. Si llegara en su cuerpo espiritual resucitado en una nube, apareciendo ante todos los pueblos, todo el mundo lo vería y caería al suelo temeroso y temblando. ¿Quiénes se atreverían a rechazar al Señor? Eso es. Sí. Así que el Señor Jesús dijo, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Cómo pueden cumplirse estas palabras? Pues sí. Dios encarnado en el Hijo del Hombre es el único que aparece y obra, y sufrirá muchas penurias y será rechazado por esta generación. Como cuando el Señor Jesús apareció y realizó su obra, y los sumos sacerdotes, escribas y fariseos no reconocieron que era Dios en la carne. Se opusieron al Señor Jesús. Lo condenaron y llegaron a crucificarlo. Esto es algo que todos tenemos claro. Sí. Vaya, qué clara es esta profecía del Señor. Cuando el Señor regrese como el Hijo del Hombre, sufrirá muchas penurias y esta generación lo rechazará. ¿No se refiere esto a Dios encarnado? Claro que sí. Hemos leído muchas veces esta profecía del Señor Jesús, pero no nos había quedado tan claro. Oigan, todas las profecías del Señor son misterios y no podemos comprenderlas. Sin la aparición y obra de Dios Todopoderoso, la verdad, jamás entenderíamos las profecías del Señor Jesús. Sí. De acuerdo. Los pasajes bíblicos que Chen Wang nos compartió ya los había leído muchas veces y parece que nunca los hubiera leído. Con lo que compartimos hoy, siento que mi corazón despertó y está iluminado. Qué bien. ¿No se han cumplido estas profecías del Señor Jesús? En su regreso, Él se hace carne y aparece ante la humanidad. Hermana, ¿cuánta razón tienes? El Señor Jesús ha regresado y es Dios Todopoderoso en la carne. Este libro que han estado leyendo, la palabra manifestada en carne es lo que ha expresado Dios Todopoderoso. Este es el credo del relámpago oriental y la Biblia de la era del reino.
Cielos, qué maravilla. En cuanto lean las palabras de este libro, percibirán que son la verdad y la voz de Dios. Esto es cierto. Muchas buenas ovejas de distintas denominaciones han oído que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, son la voz de Dios, y se han convertido a Dios Todopoderoso. Magnífico. Sí. Dios Todopoderoso cierto. realiza la obra de juicio en los últimos días para purificar y salvar a la humanidad, para luego conducirla a un hermoso destino, o sea, al reino de Cristo. Gracias a Gracias a Dios. Dios. Los que aceptan la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días son vírgenes prudentes y serán elevados antes de la catástrofe. Tienen la esperanza de que Dios los perfeccione y los convierta en vencedores antes de la catástrofe, y los convierta en el pueblo del reino de Dios. Cuando Dios haya formado un grupo de vencedores, enviará la catástrofe y comenzará su obra de premiar el bien y castigar el mal. Después de la catástrofe, Él descenderá sobre una nube y aparecerá ante todos los pueblos. Entonces, la profecía del libro del Apocalipsis, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Se habrá cumplido plenamente. Entonces así sucederán estas palabras. Si aquellos que esperan que el Señor descienda sobre una nube no aceptan la obra de Dios Todopoderoso y se oponen y condenan a Cristo de los últimos días, caerán en el desastre llorando y rechinando los dientes. Tal como dice Dios Todopoderoso: cuando veáis a Jesús descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descender del cielo será también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese momento anunciará el final del plan de gestión de Dios y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malos. Porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo exista la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales, y por tanto hayan sido purificados, habrán regresado ante el trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno, porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama juicio severo y manifiesta el camino verdadero de la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Lo entiendo claramente. Resulta que así se cumplirá la profecía del regreso del Señor. Antes, solo creíamos sin cuestionar lo que decían los pastores y ancianos, y respaldábamos la profecía del Señor sobre una nube. Sí. Y mirábamos las nubes esperando que descendiera en una de ellas, y pensando que así entraríamos en el reino de los cielos. Ignorando las profecías del descenso del Señor en secreto. Ahora que lo pienso, si leíamos las profecías bíblicas todo el tiempo, ¿por qué no entendíamos nada de ellas? Eso es. Eso es. Los pastores y ancianos nunca explicaban la Biblia con claridad. Nos ordenaban aferrarnos a sus términos. Esto nos confundió seriamente. Nadie decía lo Así nos han contrario. inducido a un grave error. Si no nos hubieras dado este libro para leerlo, no tendríamos la oportunidad de recibir la llegada del Señor. Gracias a Dios. Seríamos las vírgenes insensatas a las que el Señor abandonará y excluirá. ¡Ay, qué espanto! Vaya, el Señor nos ha concedido su gracia y no nos ha abandonado. Pues sí. Creo que somos muy afortunados. ¡Qué afortunados somos! Chengwan, ¿por qué nos acabas de regalar este libro? Fue gracias al Señor. Gracias a Dios. Todo esto es la guía y el plan del Señor. Claro que sí. Hemos leído este libro, hemos oído la voz del Señor y lo hemos recibido. Él nos ama enormemente. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Exacto, sí. Gracias a Cierto. Dios. Todos aquellos capaces de oír la voz de Dios están bendecidos.